Segunda parte de esta modesta y humilde clase de Historia del Perú a cargo de tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Bien, entonces, señores, la interpretación de esta leyenda tiene como objeto principal resaltar el liderazgo, la capacidad de este personaje llamado Manco Cápac. De acuerdo a las dinastías, va a convertirse en el primer gobernante legendario de nuestra historia. Pregunta de examen. Primer gobernante legendario del Tahuantinsuyo, marcas la D, Manco Cápac. No te olvides, son 50 preguntas, ¿no?, que tiene mi examen y ya te voy regalando 4 preguntas. Imagínate tú. Bien, continuamos. Vamos a continuar entonces. Dice la leyenda de los hermanos Ayar. Vamos a ver. Vamos a escucharle acá a Paolo Ramos Ruiz. A ver, hijo, lee la leyenda de los hermanos Ayar 2.1.2. Te escucho, Paolo. Vamos. Vamos, Paolo. Recogida en el siglo XVI por el cronista Juan de Belanzos. Se cree que Alto acá. ofrece... Alto, Paulito. Espérate, un momentito. Señores, cronista. Otra pregunta del examen. ¿A quién se le llama cronista? Se le llama cronista, escúchame bien, a todo aquel personaje que escribió lo que observó, lo que miró, lo que escuchó y lo que se imaginó. ¿Correcto? Las crónicas son relatos escritos, los cuales permite reconstruir la historia. Sigue, Paulito. Vamos, te escucho. Por tus 2 puntos más. Se cree que ofrece informaciones excepcionales por provenir directamente del seno de la élite inca. La leyenda de los hermanos Ayar cuenta cómo después de que Huiracocha ordenara la creación del mundo, 4 parejas conformadas por 4 hermanos y sus respectivas esposas salieron de la cueva de Pacaritambo, casa del amanecer o casa de la producción. Estas parejas fueron Ayar Cachi y Mamahuaco, Ayar Uchu y Mamacura, Ayar Auca y Tlawa Ogyo, y finalmente la más importante de ellas, Ayar Manco y Mama Ogyo. Los hermanos, de acuerdo con este relato, salieron lujosamente vestidos y se dirigieron al cerro Huancaure, en cuyas faldas sembraron papas. Una vez estuvieron allí, Abarcachi, en una demostración de fuerza suprema, logró hacer 4 quebradas luego de partir 4 cerros con su honda, por lo que sus compañeros decidieron deshacerse de él y encerrarlo con engaños en Pacaritambo, para luego regresar a Guanacaure. Tras vivir durante un año en ese lugar, estos personajes singulares se dirigieron al Cusco, hasta que al final abandonaron a Ayar Ucho. Sigue, hijo, sigue. Este se dirigió finalmente hasta el sol. No, perdón. Este se dirigió finalmente hacia el sol, Inti, quien le ordenó a su vez que Ayar Manco cambiara su nombre por el de Manco Cápac. Una vez transmitida la orden, el abandonado Ayar Uchu quedó convertido en un ídolo de piedra. Por eso al Cusco llegaron únicamente Manco Cápac, Ayar Auca y las 4 mujeres. Todos ellos se establecieron en el lugar, después que Alcabiza, el jefe de los pobladores cusqueños, los reconociera e identificara como hijos del sol.
Una vez en el Cusco, construyeron una casa en el lugar donde se encuentra el Coricancha y se dedicaron a sembrar maíz. Perfecto, hijo. Anota ahí, por favor. 3 puntos más a este niño, Paolo Ramos Ruiz, por su participación, Oscar Emilio. Y ahí están las ilustraciones en cuanto se refiere a lo que Paolo dio lectura, ¿no? Señores, una leyenda tiene un elemento llamado la fantasía. Una leyenda no es en su totalidad creíble. Se utilizan para poder explicar orígenes, asentamientos o algunas interpretaciones, como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto la leyenda del lago Titicaca como la leyenda de los hermanos Sayer, pues explican el origen de esta maravillosa y extraordinaria cultura, llamada Tahuantinsuyo. Bien, ahora vamos a continuar. Vamos a hablar en este momento acerca de la organización política del Tahuantinsuyo. Vamos a demarcar en primer lugar esta organización. El imperio del Tahuantinsuyo se va a dividir en dos parcialidades. Vamos a llamar así, en un Cusco imperial y en un Cusco regional. Si hablamos del Cusco imperial, vamos a hablar nosotros ahí de un Cusco llamado Ana y un Urin Cusco, la parte de arriba y la parte de abajo del centro del Cusco. Y si hablamos del Cusco regional, acá sí vamos a enfocar a un Coya, Chinchay, Anti y Conti suyo. ¿Qué nos dice acá? El imperio se dividía en dos parcialidades. Mira, Anan y Uri, según la cosmovisión andina. Este se dividía en provincias llamadas guamanís, y estas comprendían comunidades llamadas ayllus. Su capital, el Cusco o Cosco, el cual significa ombligo del mundo o centro del universo. Entonces, dos divisiones. Si te pregunto, hable usted sobre la división del Cusco, tú vas a colocar letra A, Cusco imperial, y letra B, Cusco regional. Cusco imperial, la parte de arriba y la parte de abajo. Anan Cusco, Urin Cusco. Y el Cusco regional, Coya, Chinchay, Anti y Conti suyo. ¿Qué significa la palabra suyo? La palabra suyo significa región. O sea, el Tahuantinsuyo tuvo 4 regiones. Sí, señor. Chinchay-Suyo, miren ustedes hasta dónde abarcó Colombia. Anti-Suyo, la parte de la Amazonía, Madre de Dios. Conti-Suyo, la parte sur, Tacna y Moquegua. Coya-Suyo, el norte de Chile y el sureste del Perú, limítrofe con Argentina, incluyendo también el sureste del Cusco y el oeste de Bolivia. Interesante e importante. La forma de gobierno. Miren ustedes, ¿quién estuvo a la cabeza del Tahuantinsuyo? La máxima autoridad. Y la máxima autoridad en el Tahuantinsuyo era el Inca. Señores, el Inca se encontraba en la parte superior, por encima de todos. El Inca tenía origen divino, entre comillas. El Inca era hijo del sol, entre comillas. Le hizo creer al pueblo que era hijo del sol. Le hizo creer al pueblo que su gobierno era teocrático, que era hijo de un dios, el dios principal de este pueblo, el sol. ¿Y sabes por qué razón? ¿Sabes por qué? Para que lo obedezcan. Y por esa razón el Inca dijo, a la escuela
No, no van todos. El pueblo no puede ir a la escuela. Solamente a la escuela van los míos. Por esa razón, el Inca mandó a construir en el Cusco una sola escuela. Señores, el Tahuantinsuyo tuvo 4 millones de kilómetros cuadrados de tierras. Y en todos esos 4 millones de kilómetros cuadrados de tierras, solamente se levantó una sola escuela. Y esa escuela se llamó Yachayhuasi. 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 Huasi es casa. Y Yachay es saber. Casa del saber. Y solamente el Yachayhuasi fue para los nobles. No fue para el pueblo. Si yo te pregunto, Luana, ¿por qué razón el Inca no permitió que el pueblo vaya a la escuela? ¿Cuál sería tu respuesta, Luana? ¿Por qué razón el Inca dijo, el pueblo no puede ir a la escuela? ¿Por qué crees, hija? A ver, vamos, te escucho. Porque no quería que se juntaran con los suyos. ¿Perdón? No quería que se juntaran con los suyos. Puede ser afirmativo. Separarlos por clase. Claro. El Inca no permitió que el pueblo vaya a la escuela. ¿Saben por qué razón? ¿Saben por qué razón? Porque el Inca estaba acostumbrado a mirar al pueblo de arriba hacia abajo. Y el Inca estaba acostumbrado a que el pueblo lo mire de abajo hacia arriba. Una marcada diferencia. El Inca no envió al pueblo a la escuela para que éste no se quite la venda de los ojos. Porque si el pueblo iba a la escuela, no lo hubiese creído al Inca que era este hijo del sol. No lo hubiese hecho caso. Por esa razón el Inca dijo, no, es un peligro que el pueblo vaya a la escuela. Porque si el pueblo va a la escuela, va a estar en el mismo nivel cultural que yo. No puede ser. ¿Me entendiste? Ah, ahí está entonces la esencia de toda esta creencia. Señores, el Inca gobernó bajo 3 formas de gobierno. Una, teocrática, se creía hijo del sol. 2, monárquica. ¿Qué quiero decir? Que solamente el poder lo podía tener él y sus descendientes. Por esa razón el Inca va a elegir a su descendiente, va a elegir a su heredero, va a elegir a su príncipe heredero. Miren ustedes, va a elegir a su príncipe heredero entre todos sus hijos. ¿Y con qué nombre se le conoció al príncipe heredero? Con el nombre de Auqui. ¿Qué significa Auqui? Príncipe heredero. El Inca no tenía 2, 3 hijos como ahora. Las familias lo tienen. El Inca tenía muchos hijos con distintas mujeres. Nadie se podía negar a la voluntad del Inca. Y entre todos sus hijos legítimos, el Inca elegía al mejor de sus hijos, no al mayor como su heredero, sino al mejor. Y este se convertía en el príncipe heredero, llamado Auqui. Miren ustedes, ¿saben ustedes cuál fue la lengua oficial en el Tahuantinsuyo? Fue el quechua, sí, pero un quechua llamado Runasimi, el idioma oficial del imperio. Y esto lo enseñaban los maestros en la única escuela, llamada Yachayhuasi. Y a los maestros se le conocía con el nombre de amautas. ¿Con qué nombre se les conocía? Vamos, repíteme, Paolo. Amautas. 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 Miren ustedes. Seguimos. Profesor, Sí. ¿me puede volver a repetir cómo se llamaba el idioma quechua donde aprendían los de la... Muy bien, preciosa. Okay. El idioma oficial del imperio se llamó Runasimi. Y el Runasimi, Ok, profesor, gracias. es una palabra quechua que quiere decir el habla del pueblo.
el habla de la gente, ¿correcto? En el Cusco se hablaba el runa simi, pero no en los demás lugares. En los distintos pueblos se hablaban otras lenguas, como el puquina, el ayabaca, el cañari, etcétera, etcétera. En el Cusco se hablaba netamente el runa simi. No te olvides. Mira tú. Ahora, en este cuadrito, vamos a ver acá nosotros. En la parte superior vamos a ubicar al Inca. El Inca era la máxima autoridad. Gobernaba bajo tres formas: teocrática, monárquica y absolutista. Su palabra era ley y tenía que cumplirse. Nadie podía refutar al Inca. Nadie podía contradecir al Inca. Nadie podía desobedecer al Inca. Pobre de aquel que desobedezca lo que el Inca decía. Ya fuiste. No, no te creo, profesor, ¿sí? Al día siguiente no estabas. ¿Cómo que no estabas? Claro. El Inca no hablaba. El Inca solamente observaba, miraba. Bastaba un gesto, un ademán para dar una orden. El Inca miraba y al día siguiente el tipo que no le hizo caso, el tipo que hizo caso omiso a su orden, no estaba. ¿Dónde estaba? Podía estar lejos, desterrado las punas, o podía estar enterrado vivo. Así de fácil. El Inca tenía una autoridad. Bastaba simplemente con su mirada, bastaba simplemente con un ademán y daba la orden. Sí, señores. En el Tahuantinsuyo, señores, no había oportunidad como ahora. Una oportunidad, no. En el Tahuantinsuyo nadie llegaba tarde, señores. La hora era la hora. No había oportunidad. En el Tahuantinsuyo todos trabajaban. Desde pequeños trabajaban. Desde michis. A los niños en el Tahuantinsuyo los llamaban michis. ¿Cómo lo llamaban, Luana? ¿Cómo lo llamaban? Michis. 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 ¿Quiénes eran los michis? Los niños. Desde 5 años trabajaban en las distintas labores. Y acá vamos a resaltar 3 formas de trabajo, ¿no? El Aini, la Minca y luego la Mita. Profesor. Estamos hablando del Inca como máxima autoridad. El Inca fue la máxima autoridad política, militar, religiosa existente en el Tahuantinsuyo. ¿Sí? Completamente existente. ¿Qué nos dice el párrafo? Era el soberano del Tahuantinsuyo, que reunía en su persona el poder político como el religioso. Era llamado Zapainca. Su poder tenía restricciones, no tenía restricciones. Sus ordenanzas se cumplían con la mayor celeridad, rápido, sin que nadie lo objetara. Pese a este absolutismo, la mayoría de los incas gobernaban en beneficio popular, aplicando los principios de reciprocidad, redistribución, características de esta sociedad en el Tahuantinsuyo. Mira tú, importantísimo. Señores, en el Tahuantinsuyo, la tierra era de todos y para todos. Cuando los miserables españoles llegan al Perú, aparece la propiedad privada, ¿sí? Aparece el concepto de la propiedad privada. Antes de la presencia de España en el Perú, la tierra, señores, era de todos y para todos. A cada varón, escúchame bien, Luana, a cada varón le daban un topo y a cada mujer le daban medio topo. ¿Y qué cosa es eso, profesor? ¿Qué cosa era un topo? Una extensión de tierras. 2.700 metros cuadrados de tierra le entregaban al varón.
Y la mitad, 1.350, le entregaban a la mujer. Ah, pero le entregaban en edad de matrimonio. Ah, ya, profe. ¿Y cuál era la edad de matrimonio en el Tahuantinsuyo? Agárrate, ¿ah? Agárrate, ¿ah? ¿Cuál era la edad en el matrimonio? ¿Cuál era la edad de matrimonio en el Tahuantinsuyo? La edad que tú tienes. 12, 13, 14 años. En el Tahuantinsuyo los casaban a esa edad. A esa edad los casaban. Esa era la edad de matrimonio en el Tahuantinsuyo. Miren ustedes, la vida sexual empezaba a temprana edad. Y es por eso que en el Tahuantinsuyo vamos a encontrar familias, oiga, familias 7, 8, 9, 10, 11 hijos. No como ahora. Imagínate tú, en el Tahuantinsuyo la edad de matrimonio empezaba a los 12, 13, 14 años. ¿Y cuál era el regalo que le daba el Estado a esa nueva pareja de esposos? Su topo para el varón y su medio topo para la mujer. O sea, 2.700 metros más 1.350 metros. ¿Cuánto es? 3.750 metros de tierras para los dos. Y no se la regalaban, ¿eh? Se la entregaban para que la trabaje y para que vivan de la tierra. Y ahí cultivaban, ¿qué cosa? Papas, oyucos, camotes. Y la intercambiaban con otros cultivos a través del trueque. En el Tahuantinsuyo hubo un gran intercambio de cultivos a través del trueque. ¿Quedó claro? Vamos. El Auqui, miren ustedes, llamado también príncipe heredero. Era el príncipe heredero. Este era elegido entre todos los hijos del Inca. Solo pihuichuris, solo hijos legítimos, solo hijos del matrimonio. Ojo, el Auqui era elegido por sus dotes, por sus cualidades, por su valentía, por su coraje, por su astucia, por sus dotes guerreros. Esto era muy importante, así como también por sus dotes religiosos. El Auqui, desde el momento de su designación, era preparado para gobernar ejerciendo el correinado con su padre. O sea, su padre caminaba y él lo seguía. Aprendía de su padre y su padre le enseñaba cómo gobernar en adelante. Cómo gobernar en adelante. ¿Correcto? Cosa que cuando el papá dejaba de existir, la historia continuaba en el Tahuantinsuyo. Este era el Auqui, miren ustedes, este era el Auqui, ¿no? Y este Auqui era preparado en la única escuela por los amautas. La pregunta ahora es, ¿y quién era la madre? ¿Cómo se llamó o cómo se le consagró a la esposa del Inca? ¿Dónde está Gomero? Gomero está almorzando, seguro Gomero. ¿Cómo se le llamó a la esposa del Inca? A la esposa del Inca se le llamó Colla. ¿Quién era la Colla? La esposa del Inca. Sí, señor. Y generalmente la Colla va a ser su propia hermana de sangre. ¿Qué es esto? ¿Sí? Y si no tenía hermana, el familiar más cercano. Ah, ¿sí? La esposa del Inca era su propia hermana. Ella recibía el nombre de Colla y con ella se casaba
y con ella se acostaba y con ella tenía hijos. ¿Qué? ¿Con su propia hermana? Sí. Por eso es que cuando los españoles llegan al Perú, dicen, ¿qué es esto? Dios mío, Gomero, ¿qué es esto? ¿Qué monstruosidad es esto? Sí, señor. Y esa historia tenemos que enseñarla. Y esa historia tenemos que contarla. Porque no es como la que dijo Garcilaso de la Vega. Sí, señor. La Colla era la esposa del Inca, que generalmente era su hermana. Y si no tenía hermana, su prima. Y si no tenía prima, su prima hermana. Y si no tenía, su vecina. No, miren ustedes. Y así fue. Y el Inca no solamente se contentó, se conformó con su hermana, ni con su prima hermana, sino miró a la vecina, sino miró A, B, C, cuanta mujer quiso tener. Y con ella tenía hijos. Miren ustedes, este fue un hijo de su madre, definitiva y categóricamente. No he dicho nada malo, ¿eh? No he dicho nada malo. Hijo de su madre. Está correcto. El director puede escuchar y puede malinterpretar. ¿Correcto? Miren ustedes. Y así fue el Inca, señores. Y eso lo tengo que enseñar. Así se molesta el director, pero tengo que decirlo. Luego, entonces ya sé, el Inca, la esposa y el Auqui. Y los Piguichuris. ¿Quiénes eran los Piguichuris? Los hijos legítimos que el Inca tenía con su propia hermana. Miren, ¿qué es esto, Dios mío? Por eso que los españoles dicen, no puede ser, hemos venido a salvar a este pueblo pecador y traen la religión. Si hoy en día hacemos esto, es porque España lo trajo. España dijo, tengo una tarea, convertir al indio de idólatra a creyente. Y cuando al indio le dijeron, trae tu manito en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, el indio no quiso. Ah, ¿no quieres? Pásame el palo. Y a palazos y a latigazos le enseñaron al indio, ¿qué cosa? Aprenderse el Padre Nuestro. Y el indio, por el dolor que causaba esto, tuvo que aprender y convertirse a la nueva religión y aceptar ser bautizado. Miren ustedes. Y esa es la verdadera historia. Luego, el Inca, el Auqui, la Colla, viene el Consejo Imperial. Señores, el Consejo Imperial estaba conformado por 4 personas. 4 personas formaban el Consejo Imperial. Estas 4 personas eran los jefes de cada suyo. O sea, el Colla, el Chincha y el Anti y el Compi suyo tenía un jefe. Y al jefe de cada suyo se le conocía con el nombre de Apocuna o también Suyuyuk Apu. Apocuna o también Suyuyuk Apu. Este era el jefe de cada suyo. ¿Cuántos suyos habían? 4. ¿Cuántos jefes tenían que ver? 4. Los 4 jefes formaban el Consejo Imperial, más el Inca. Cuando los 4 jefes se reunían con el Inca, eran 5. Y los 5 formaban el Consejo Imperial. ¿De qué se encargaba el Consejo Imperial? De orientar, de aconsejar al Inca en el arte del gobierno. Miren ustedes. ¿Qué más? Luego vienen las autoridades. Viene el Apunchic, viene el Tucurucuy y viene el Curaca. El Apunchic era el gobernador de cada una de las provincias. Era el responsable de mantener la paz y la tranquilidad en el Tahuantinsuyo, en cada una de las provincias. A las provincias se le conocía con el nombre de Guamanís. Guamaní, una provincia. Guamanís, varias provincias. Luego viene el Tucurucuy o el Tucuiricuy. ¿Saben quién era este Gomero? Era el chismosito del Inca. Era el servicio de inteligencia del Inca. A El que todo lo sabe y todo lo ve. la palabra Tucurucuy, escúchame bien, tiene un significado. ¿Cuál? Ojos
y oídos del Inca. Se le llama el que todo lo ve. El Inca le dijo al Tucurucuy, tú serás mis ojos, tú serás mis oídos. Todo lo que escuches, todo lo que veas, me lo cuentas. Y así yo estaré enterado de todo lo que pase en mis regiones. Y el Inca mandó desde el Cusco a distintos lugares a sus Tucurucuy. Y todos se lo contaban. En esos tiempos no había celular, no había como ahora WhatsApp para enterarse. Los Tucurucuy tenían que caminar kilómetro tras kilómetro para darle la información al Inca. Por eso es el que todo lo ve. Y luego en la parte final está el curaca, el jefe mayor del Ayllu, el responsable del bienestar de las familias. Impresionante, señores. Esto es en cuanto se refiere a la organización política. Ahí está el Inca, el Auqui, el Consejo Imperial, el Apunchi, el Tucurucuy y el curaca. ¿Qué te pareció mi esquema? ¿Entendible, Gomero? Gomero, si usted no entiende la clase, puede quejarse con el director, ¿ya? Cualquier cosita. Seguimos. Organización social. Acá, definitiva y categóricamente, el Ayllu, responsable de la familia, responsable de la sociedad indígena, a través de su representante, el curaca. ¿Quién era el curaca? El jefe del Ayllu, quien se encargaba de distribuir, organizar trabajos, la tierra, actuaba como juez, mantenía la paz, el orden, la tranquilidad en determinado territorio. Las panacas. Miren ustedes. ¿Quiénes eran las panacas? El Inca formó su panaca. Llamó a sus hermanos, llamó a sus sobrinos, llamó a sus familiares, los sentó a todos y le dijo, señores, yo algún día voy a morir. Y cuando yo muera, quiero que mi cuerpo sea momificado. ¿Correcto? Una vez que me momifique, quiero que en todas las fiestas del imperio hagan pasear mi momia. Y a la momia del Inca se le conocía con el nombre de Malqui. ¿Cómo se llamó la momia del Inca? Pregunta de examen. Malqui. ¿Qué cosa fue el Malqui? La momia del Inca. ¿Quién se encargaba de momificar al Inca después de fallecido? Su panaca real. Y ahí está un cuadro donde explico el Inca, la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio y la nobleza provincial. Luego viene el pueblo, los Jaturrunas, Mitimaes, Yanaconas y finalmente los Piñas. Esta parte lo explicaré ya en la clase que viene, para ir con calma. ¿Sí? Ahí tengo ya determinado el cuadro para nuestra próxima sesión. La próxima sesión debo empezar con la organización social del imperio en el Tahuantinsuyo. Mis apreciados estudiantes, gracias por escuchar a este modesto y humilde profesor de Historia del Perú, César Uribe. Nos estamos viendo ya la próxima clase, la próxima sesión. Gracias, que mi Señor Todopoderoso los bendiga. Cuídense a estudiar. Bendiciones. Gracias y saludos a sus señores padres. Gracias, señores. Gracias, jóvenes estudiantes. Cuídese, Nos vemos profesor. la próxima Chao, semana. chao, chao, profesor. Cuídense. Ya, profesor. Cuídese.